En Irak algunos sacerdotes celebran la misa en un chaleco antibalas. Personas secuestradas, torturadas a causa de su fe. Mujeres violadas delante de sus hijos y maridos por ser cristianas. Esto es realmente... Deberíamos, creo que, dedicar 3 programas más para hablar sobre los testimonios de los cristianos en Irak. Hola, bienvenidos otra vez. Qué bien que estás ahora con nosotros. Tenemos una entrevista especial, importante. Un hombre, un misionero, que se ha dedicado durante ya muchos años a visitar más de 60 países para atender, acompañar y comprometerse en aquellos países donde más sufren los cristianos, incluso el sufrimiento de morir por la fe, por amor a Cristo. Nos acompaña Dominique Coustra, un hombre que ha sabido vivir su vida y la ha entregado a los demás. Bienvenido. Muchas gracias, Dominique. Bienvenido, Dominique. Muchas gracias a vosotros por invitarme a este programa. Dominique, yo creo que en estos países has tenido una experiencia de topar con la fe más viva de las personas. ¿Cómo ves la fe entre la iglesia perseguida de estos cristianos que están ahí? Porque uno puede pensar que hay mucho miedo, que seguramente lo hay, pero al mismo tiempo hay una fe muy firme en todos los que están en estas situaciones. ¿Qué nos podrías platicar de eso? La fe de los cristianos perseguidos en esos países, sobre todo del Oriente Medio que pude visitar, pero también en otros lugares, es una fe auténtica. A pesar del miedo, a pesar de las amenazas, saben vivir la fe con certeza, con profundidad. Como has dicho, que la cuestión es que estos cristianos realmente tienen miedo. Tienen miedo ir al templo, participar en la misa. Pero donde hay cristianos, por ejemplo en Irak, las iglesias, a pesar de estas amenazas, se llenan. Yo estuve realmente en un país que se llama Tayikistán, un país que entre 5 millones de habitantes solamente hay 100 católicos, el resto son o agnósticos o gran parte son musulmanes. La verdad que es difícil encontrar la gente que vive la fe con una profundidad, con tanta profundidad como hay. Los adolescentes, niños, van todos los días a la iglesia, todos los días, menos el lunes. ¿Por qué menos el lunes? Porque los mismos curas quieren descansar un poco. Esto quiero decir que en muchos lugares del mundo la gente, a pesar de las amenazas, a pesar de discriminación, una persecución abierta, son capaces de dar la vida por Cristo y por la iglesia. Es una fe muy comprometida, lo que a nosotros, yo creo que a muchos de nosotros nos falta. Estamos acostumbrados con nuestros caprichos. A mí realmente me gustaría tener la fe, la que tienen los cristianos en los países donde están perseguidos. ¿Qué crees tú que sea ese ingrediente que nos falta a nosotros que vivimos en países donde hay libertad, donde podemos ir a misa, donde puedo ir por la calle rezando el rosario y hasta quizás llamas la atención positivamente? ¿Qué sientes que nos falta? Lo primero, quizás no soy responsable de ayudar a la iglesia que sufre. Hay todavía gente por encima, hay bastante gente. Yo no puedo responder lo que está pasando en México, porque en México llevo apenas 2 días, pero en España falta este compromiso. Quiero decir que yo voy a la iglesia cuando me apetece. Como decimos a veces en España, que muchos niños que hacen la primera comunión a la vez hacen la última comunión. Es un acto social. La familia, una buena comida y regalos. En el fondo, realmente falta este acento realmente espiritual, religioso. No podemos acomodar la fe a nuestra vida, sino dar nuestra vida por la fe. Este es lo que nos falta. ¿Nos podrías compartir un poco tu experiencia, tu misión, incluso dentro de Ayuda a la Iglesia que Sufre en los últimos años? Ayuda a la Iglesia que Sufre es una fundación pontificia dependiente de la Santa Sede. No, es que más es fundación de la Santa Sede. Y llevamos más de 50 años ya trabajando en este campo de misiones, pero especialmente
en los países donde los cristianos están perseguidos o discriminados, porque así comenzó esta obra nuestro fundador, Padre Berenfried von Straten. Estamos realmente ayudando a los más pobres, a los más necesitados, a los perseguidos, siempre a través de los misioneros y siempre con los proyectos pastorales. Solamente 5% de todos los proyectos que tenemos son proyectos, por decir, sociales o de emergencia. Ahora, por ejemplo, Irak. No podemos pensar construir una iglesia si la gente se muere del hambre. Pero si la situación se va a establecer, un poquito tranquilizar, lo primero que tenemos que hacer como ayuda a la iglesia que sufre es reconstruir los templos, becar a los seminaristas, mantener a los sacerdotes con estipendios de misa, reconstruir o construir las casas de las religiosas. Os digo sinceramente que el propósito que tiene ayuda a la iglesia que sufre es muy difícil. Es muy difícil, por decir, vender nuestros proyectos, porque es mucho más fácil para la gente comprometerse con un proyecto de los niños hambrientes, que los niños de la calle, que con los seminaristas o con un misionero, ¿verdad?, que trabaja en una zona prácticamente desconocida y tan alejada. Es mucho más fácil vender proyectos sociales. Los proyectos pastorales realmente cuesta mucho. Pero siempre tenemos que tener en cuenta una cosa. Donde nosotros ayudamos con los proyectos pastorales, ayudando a los misioneros y al trabajo pastoral de los misioneros, siempre detrás hay un gran campo de trabajo social. No hay ningún proyecto pastoral que no deja la huella social. ¿Qué quiere decir esto? Un sacerdote, por ejemplo, de Tanzania, le ayudamos con los estipendios de misa, le construimos una capilla, pero este sacerdote, cuando ya está ahí, gracias a estos estipendios de misa, ya ha construido un orfanato, ya ha construido 4 pozos, una guardería y miles de cosas más. Y aparte de esto, la capilla no la podemos entender como nosotros entendemos en los países de gran mayoría católica. La iglesia es para rezar, no, la iglesia es para todo, porque es el único edificio donde la gente se puede encontrar, único edificio que tiene techo, que tiene paredes, donde caben 200 personas. Yo conozco algunos pueblos donde cuando llegan médicos cada 2 meses a visitar y hacer chequeo de la gente enferma, donde lo hacen en la iglesia. Quiero decir que ayudando a los misioneros siempre vamos a ayudar a gran parte de la sociedad que vive en este pueblo, en esta ciudad. Como he dicho, ayuda a la iglesia que sufre ahora está más cercana a los cristianos perseguidos. Ejemplo, en Irak, miles de cristianos refugiados que han perdido todo. Ahora mismo a estos cristianos, a estos refugiados, no les ayuda ni la Unión Europea, ni ONU. La única institución que está ahí presente es la Iglesia. Quiero decir que tenemos mucho por hacer. Lamentablemente podemos realizar quizás 7.000-8.000 proyectos al año, pero recibimos casi doble de peticiones. Todo depende de nuestros benefactores. En este sentido, incomoda tu información, duele que nosotros, que lo tenemos todo y que vivimos tan fácil nuestra fe, ¿habría alguna cifra, algún número de países o de personas? Sé que es imposible porque, bueno, pues saber un número es muy difícil, pero de estas personas que están sufriendo. Actualmente podemos hablar de unos 250 millones de cristianos que están perseguidos o discriminados a causa de su fe. El último informe que edita Ayuda a la Iglesia que sufre, un informe sobre la libertad religiosa, nos da un dato bastante preocupante, que en el mundo hay más de 80 países donde no se respeta
los derechos de los cristianos, no se respeta la libertad religiosa. 80 países. Esto realmente es muy preocupante porque vivimos ya en el siglo XXI, en la época de tantos derechos, de tantas libertades, y es realmente preocupante que este derecho de expresar tu propia fe se está pisoteando en tantos países del mundo. Es muy difícil hoy hablar de cifras hablando del martirio. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque la situación se cambia día tras día. Podemos dar un dato de la semana pasada, por ejemplo, que son 3.000, pero el día siguiente el Estado Islámico mata a 21 cristianos coptos. Automáticamente aumenta. Por otra razón, también en estos países donde realmente hoy mueren cristianos a causa de su fe, es un caos. Es un caos enorme, político, social, económico. Así que no hay nadie que está detrás, digamos, tomando notas, ¿verdad? Cuántos muertos, es muy difícil decirlo. Pero son miles ya, en 2014, personas simplemente asesinadas por ser cristianas. Sí. Y nos comentabas que acabas de venir de Irak, estuviste ahí hace un mes y medio. ¿Cuál ha sido tu experiencia en Irak? ¿Qué has visto? ¿Cómo percibiste la situación del país? El viaje a Irak para mí fue el viaje más impactante. El viaje que realmente a mí me marcó la vida. Me abrió los ojos al sufrimiento de la Iglesia, pero también me acercó a la Iglesia y a Cristo. Estos cristianos que he conocido yo, con quien pude hablar, con quien pude compartir la mesa, son mártires de nuestros tiempos. Detrás de cada familia que conocimos siempre hay una gran historia de éxodo, de perder a una persona querida, personas secuestradas, torturadas a causa de su fe, mujeres violadas delante de sus hijos y maridos por ser cristianas. Esto es realmente, deberíamos creo que dedicar 3 programas más para hablar sobre los testimonios de los cristianos en Irak. Pero ¿tienes alguno que pudieras compartirnos? ¿Algún específico que venga hacia el corazón y a la mente en este momento? Quizás el testimonio de Padre Douglas a mí me impactó muchísimo, porque es un sacerdote y sufrió simplemente por ser sacerdote, que fue secuestrado hace unos años por Al-Qaeda. Durante 9 días estaba como rehén. El 9º día se escapó, pero durante estos 9 días Padre Douglas le torturaban sin parar. A Padre Douglas le rompieron todos los dientes, mandíbula, varias costillas. A Padre Douglas le apagaban cigarrillos en su cuerpo, le vendaban los ojos y jugaban con él en ruleta rusa. Siempre le amenazaban, le gritaban, amenazaban que van a hacer daño a su familia y miles de cosas más. A Padre Douglas realmente le costó más de 4 años de recuperarse de este trauma. No podía estos 4 años dormir más de 2-3 horas seguidas. Se despertaba con gritos, con susto, sudando. Pero lo que más impacta no es este testimonio, cómo le torturaban o cómo le hacían daño, sino que cómo hoy Padre Douglas habla del perdón. Padre Douglas hoy simplemente a veces nos veía, lo que estuvimos entrevistándole, nos veía acelerados, nerviosos, como buscando un poquito de venganza, ¿verdad? Y él nos decía, no os comportéis así, esto no es cristiano. Dice, Jesucristo realmente nos enseñó a perdonar, a amar incluso a los enemigos. Y esto creo que fue una cosa de las más impactantes. Otra, que no es de Irak, es de otro país, de India, donde una religiosa fue sacada de la sacristía junto al sacerdote de la parroquia. A los dos les desnudaron en la calle los hindúes radicales, les obligaron a mantener relación sexual. Como se negaron, al sacerdote le pegaron fuertemente
y los hombres gritaban pues a la religiosa que le viole por lo menos 100 hombres, y comenzaron a violarle uno tras otro, hasta que en un momento alguien paró esta barbaridad. Esta religiosa, unas semanas después, oficialmente en un periódico, perdonó a los violadores. Esta religiosa hizo psicología para ayudar a las mujeres violadas. Y la misma religiosa, unos meses después de ser violada, cuando se enteró que uno de sus violadores perdió el trabajo y no tiene dinero, no tiene comida para dar a sus hijos, le ofreció trabajo. Somos capaces de hacerlo. Por lo tanto, en la pantalla quizás va a salir nuestro número de teléfono de nuestra oficina o página web, que simplemente ustedes nos llamen, que chequeen nuestra página web. Ahí van a encontrar vídeos, testimonios, pero no duden, invitarnos a donde sea, aquí en México DF. Vamos a dar este testimonio con imágenes, explicando bien, con más tiempo, con toda tranquilidad, donde ustedes pueden también realmente preguntar, hacer preguntas. Estamos a vuestra disposición, a vuestro servicio, al servicio de toda la Iglesia de México. ¿Cómo nos podemos comprometer como católicos, como cristianos, con nuestros hermanos perseguidos? Yo siempre digo que hay 3 formas, hay 3 pilares en las que se basa nuestra obra. El primero es la oración, esto es el principal. Realmente tenemos que rezar mucho por los cristianos perseguidos, porque ellos hacen la oración todos los días por nosotros. Segunda cosa es esta formación, información, lo que ustedes ahora proponen en este programa, dar a conocer la situación de los cristianos perseguidos. Si nosotros no damos a conocer su realidad, su sufrimiento, el abandono, su muerte, está en vano. Tenemos que sacar enseñanzas. Y entonces, ¿y qué enseñanzas son? Ya hemos hablado. Vivir nuestra fe realmente, ¿vale? Acercarnos al Cristo. Incluso ser capaces de sufrimiento, sacrificio por nuestra fe, por la Iglesia, por Cristo. Y la tercera cosa, no nos podemos olvidar de una cosa. Es difícil hablar de esto, pero no podemos olvidarlo. Estos cristianos no tienen nada, han perdido todo. La Iglesia es la única institución que les ayuda. Tenemos que despertar nuestra conciencia y decir, oye, yo aquí quizás no tengo mucho, pero algo puedo compartir con los que han perdido todo. Quiero decir que, repito, esto es difícil pedir a los mexicanos, en cualquier parte del mundo, pero tenemos que ser solidarios con los cristianos perseguidos, porque realmente han perdido todo por ser cristianos. Si nosotros hoy no tomamos esta conciencia que tengo que compartir mis bienes, lo poco que tengo, como esta viuda evangélica, es que no soy su hermano. Si mi hermano sufre, yo no puedo estar tranquilo en la casa. Muchas gracias, Dominique. Gracias de verdad por compartirnos eso, que nos ayuda a sentirlo más de cerca, a hacerlo más propio, lo que otros hermanos nuestros están viviendo de lejos, pero que lo hagamos cerca, no por no verlo, que no lo sintamos, al contrario, que yo creo que todo lo que nos has compartido el día de hoy nos despierta la conciencia, nos despierta el alma y nos hace reflexionar mucho en cómo yo llevo mi cristianismo, con qué autenticidad, con cuáles convicciones, qué tanto es mi fe, qué tanto la defiendo yo. Así que te agradecemos muchísimo el que nos hayas podido dar un poco de tu tiempo y también agradecer tu entrega por la Iglesia y a todos los de Ayuda a la Iglesia que sufre, agradecerles en nombre de la Iglesia y de todos nosotros, porque vemos a gente comprometida que con obras ahí están al pie del cañón. Y bueno, y a nosotros que estamos aquí y los que están acompañándonos en este programa, creo que es una invitación a, como nos decías, a orar, a sacrificarnos, y si podemos, y ojalá todos podamos colaborar con esta causa, apoyando, siendo solidarios en lo que podamos.
Muchas gracias, pero realmente nosotros somos solamente instrumentos en la mano del Señor. Y por otro lado también, a veces yo por lo menos me siento como un vocero, como portavoz de los que están condenados al silencio. Ellos no se pueden quejar a nadie. Si nosotros no hablamos de ellos, ellos no lo pueden hacer. Así que os agradezco muchísimo este tiempo en vuestro programa para dar a conocer esta realidad tan triste, pero una realidad del siglo XXI. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dominic. Muchas gracias, Dominic.